voy a intentar repetir el experimento que hace el profesor Walter Lewin en su curso 8.02, concretamente la lección 16. Recordad que estos vídeos están en alta y en baja definición en YouTube, buscarlos en alta definición para verlo todo bien. Esta es la bobina con la que voy a crear el campo magnético, que está alimentada por ese transformador toroidal, que a su vez está alimentado por este variac. He cogido la tensión y la intensidad suficiente para crear la tensión adecuada para esa espira y que no se me recaliente demasiado la bobina esa que he hecho, que está toda llena de chapas de hierro para hacer el núcleo. En el anillo hay una resistencia de 2 ohmios y otra de 0,1 ohmios, 20 veces menos. Y el anillo es de hilo de cobre y tiene 2 tomas medias para hacer ahí también mediciones. En la resistencia de 0,1 ohmios tenemos una tensión de 0,3 milivoltios. Y en la resistencia de 2 ohmios tenemos una tensión de 9,4 milivoltios. Esas dos tensiones son muy distintas. Hay que tener en cuenta que los puntos donde he medido están unidos por un hilo de cobre. Vamos a medir ahora la toma media entre cada hilo para ver qué tensión nos da, si una u otra de las dos que hemos medido. Pues aquí, en la toma media de cada espira, o sea, de cada semiespira, tenemos 6,8 milivoltios. Pero curiosamente, yo ahora simplemente doy la vuelta a la espira y me cambia totalmente la tensión. 2,4 milivoltios. 2,4, 2,3. Por una cara 2,3 milivoltios y por la otra cara 7,1 milivoltios. Con 1 y por la otra cara 7,2. Aparentemente parece brujería, pero no. Esto tiene su explicación, que vamos a ver ahora. Vamos ahora a repetir la medición, pero con este torcable, que está soldado justo a las tomas medias de la espira, para así poder medir y colocar los cables hacia un lado, hacia otro o hacia arriba, de manera que quedarían paralelos a las líneas de flujo que sale de la bobina. Aquí tenemos 9,6 milivoltios. Y ahora resulta que estoy midiendo los mismos puntos, pero tengo solamente 0,2 milivoltios. Y estoy midiendo los mismos puntos de la espira. Dependiendo de hacia dónde estén los cables, me va a dar un valor u otro. 9,5. 0,5, 0,1, 0,4, bueno, 0,2 más o menos, y hacia este lado llega hasta 10 milivoltios. Es importante esto porque dependiendo de cómo coloquemos los cables del polímetro, en una medición de este tipo, donde hay inducción, nos va a dar un valor u otro muy distinto. ¿Qué pasa si lo ponemos los cables totalmente paralelos al campo que sale de la bobina? Pues nos da justo la tensión media que hay en la espira, 4,4 milivoltios. Hay que tener en cuenta, claro, que aquí es que estamos metiendo otra espira que forma los cables del polímetro con la espira principal. Y esa espira, dependiendo que la pongamos hacia ese lado, que estaría formado por la resistencia de 0,1 ohmios, o hacia el otro, que tenía en este caso de serie la resistencia de 2 ohmios, pues nos va a salir un valor muy distinto.